Jóvenes, déjenme, siempre me gusta. Aquí está. ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más. Ya casi empezamos con el diagnóstico, ya casi empezamos con los esquemáticos. Pero antes de llegar a eso, quiero comentarles algo. Debemos de aprender un par de cositas aquí. Voy a poner a grabar la tablet porque no está grabando. Debemos de entender un par de cositas. ¿Qué cositas tenemos que entender? Primero tenemos que entender que todo circuito, internamente todo circuito está sectorizado. ¿Cómo así sectorizado, Edgar? Por ejemplo, el chip del Wi-Fi. Este es un chip del Wi-Fi. Este chip del Wi-Fi puede estar sectorizado por un lado que tenga que ver con las antenas. Este lado tenga que ver con el Bluetooth, este lado tenga que ver con el Wi-Fi. Acordémonos que el chip del Wi-Fi, para los que no saben, ahí mismo viene el Bluetooth y puede estar para datos, un ejemplo. Es solo un ejemplo. Entonces, son 4 sectores. Hagamos de cuenta que es una casa. Un circuito es una casa y adentro está la cocina, la sala, el comedor, el cuarto de los niños, etc. Entonces, la casa está sectorizada, ¿correcto? Si agarra fuego un cuarto o la cocina, agarra fuego toda la casa, ¿correcto? Entonces lo mismo con un circuito. Un circuito está sectorizado. Si un sector se pone malo, me ponen malo todo mi circuito. Eso es para comenzar. Ahora bien, tanto los sectores como mi circuito necesita de unos 5 aspectos o 5 líneas, 5 comandos, 5 instrucciones, lo que le quieran llamar. Muy importante. Primero, mi circuito necesita tener sus voltajes para funcionar. Ningún circuito va a funcionar si no está alimentado. Más adelante vamos a empezar a ver cómo alimentan a esos circuitos. Entonces, todo circuito tiene que estar alimentado. Punto número 1. Punto número 2. Todo circuito necesita de sus tierras completas, o por lo menos que exista una tierra para cerrar un circuito. Todo circuito tiene que estar cerrado para que funcione. Eso incluye que más adelante vamos a ver de que, por ejemplo, esta tierra son una sola tierra, ¿verdad? Pero de repente vamos a ver aquí que hay circuitos que aparece una tierra solita. Eso es porque son tierras independientes. Esa tierra es para un sector. Entonces es muy importante que veamos en el esquemático las tierras independientes para reconstruir esas tierras. En el circuito no son iguales todas las tierras, algunas pueden ser independientes. Cuando se solda todo es tierra. Pero ¿qué tal si faltó este pad donde iba soldada esta tierra? Esta tierra no va a hacer contacto con las demás tierras ni va a hacer contacto con la tierra de la placa. Por lo tanto, ese sector, el circuito, no va a estar cerrado. Punto número 3, necesita de sus datos. ¿Cómo así datos? El circuito necesita instrucciones. Él necesita una señal de encendido. Alguien que le diga, papadito chulo, encendé, te toca encender. Él enciende. Necesita una línea que vamos a ver que se va a llamar reset. Los reseteos de los circuitos son esas líneas que como que le dicen, mira, ya te encendieron, pero anda bañate porque vamos a salir, prepárate, vamos a empezar a trabajar. Eso es un reseteo, resetean todos los errores del circuito y lo bootean y el circuito está listo para trabajar sin errores. Necesita una señal de reloj, ¿ok? Reloj o CLK. Necesita alguien que le diga, trabaja, no, ahorita no, trabaja, no, trabaja, ¿ok? Necesita alguien que le diga qué horas trabajar y entre las demás cosas necesita datos, necesita más instrucciones, qué hay que hacer, a qué horas me subieron el brillo de la pantalla, no tengo carga, tengo que cargar más. Muchas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Todo circuito necesita de estos parámetros o estas líneas para que el circuito trabaje de forma correcta. Cuando estemos empezando con el diagnóstico vamos a ir a interpretar todas las líneas que hacen eso. Hay circuitos que están alimentados, que su reloj está bien, que sus tierras está bien, que sus datos está bien, pero si no lo encienden, si la línea de encendido no funciona, es como que yo me bañe y me vuelva a dormir.
me bañe, me cambie, desayune, me invitaron a salir, pero me volví a dormir porque el timbre de mi casa no funciona. Nadie me vino a buscar y me dijo, Edgar, vámonos. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Solo quería recordárselos porque ya vamos a empezar a meternos un poquito ya. ¿Se acuerdan que empezamos aquí de ver qué era voltaje, corriente? Entonces ya vamos un poquito por aquí. Ya vamos a empezar a meternos a cositas un poquito más complicadas. Repasen todo lo que hemos visto. Apunten porque ya merito viene su examen, ¿ok? Entonces, señores, un abrazo. Yo me despido y sí, voy a ir a descansar. Hoy grabé muchísimos videos. Me alegra bastante que les esté gustando. La verdad es que... unas veces, como lo dije al principio de esta serie de videos, a uno se les olvida como que solo quiere hacer cosas difíciles, como porque, no sé, como que no, ya no quiero hacer cosas fáciles, pero yo dije, bueno, vamos a comenzar y me alegra mucho que les haya gustado, me alegra que le estén sacando el provecho. Estoy teniendo muchos comentarios y créanme que el trato de leerlos todos, responderlos se me hace muy complicado porque recibo más o menos unos 200, 300 mensajes diarios, pero les agradezco todo su apoyo. Compartan este video, denle like por favor y díganle a sus amigos que estamos aprendiendo muchísimo. Un abrazo a todos, señores, y nos vemos en la próxima clase. Bye.